Bienvenido a tu canal ingenieril IngeRover. En esta ocasión hablaremos sobre presión. ¿Qué es presión? Desde el punto de vista de física. Presión, probablemente desde la secundaria nos han mencionado que presión es igual a fuerza entre área. ¿Qué fuerza? Pues la fuerza que está actuando sobre algo, sobre una superficie. Aquí tenemos un recipiente de diámetro D, o sea, es un recipiente cilíndrico lleno de un líquido, que puede ser agua o algún aceite, o algún otro líquido. La presión que este líquido ejerce sobre el fondo de este recipiente es la fuerza entre el área. ¿Cuál fuerza? El peso de esta agua que contiene. ¿Cuál área? El área de la sección transversal, del fondo de este cilindro. Bien, aquí nos dan algunos datos que podemos usar para calcular el valor numérico. Nos dan el diámetro, la altura que tiene el líquido, la densidad del líquido. Sabemos que densidad es masa entre volumen. Ahora vamos a ver cuál es la presión que este peso ejerce en el fondo del recipiente. Es igual a la fuerza. ¿Cuál fuerza? El peso, que es masa por gravedad. La masa de esta ecuación de densidad, vemos que es igual a densidad por volumen, multiplicada por el volumen. Pues aquí sustituimos en lugar de masa, densidad por volumen, por gravedad. Esa es la fuerza, el peso que está actuando en el fondo. Aquí tenemos ya sustituidos los valores, fuerza entre área. Y sabemos que el volumen de lo que hay ahí de agua es la superficie del fondo, o sea, la sección transversal del cilindro, por la altura. Sustituimos esto, área entre área se eliminan, es decir, área entre área igual a 1, y nos queda esta ecuación. La presión que hay en el fondo de este recipiente es la densidad del fluido, del líquido, por la altura que tiene, por la gravedad. O sea, no importa, para la presión no importa de qué tamaño es el cilindro, de qué diámetro. Solo depende de la densidad y de la altura. La gravedad es una constante. Ahora vamos a usar esa ecuación para ver este caso. Tenemos vasos comunicantes. ¿Qué son vasos comunicantes? Dos recipientes que se llenan de algún líquido y que en el fondo están unidos por una tubería. Si a este recipiente, que es de un diámetro menor que este otro, le adicionamos más líquido con esta pequeña válvula, pues aquí va entrando más líquido y el nivel en los dos recipientes va subiendo de la misma manera. Tal vez si abrimos muy rápido, aquí suba de repente, pero al cerrarla, pues el agua empieza a oscilar en los dos vasos comunicantes hasta que queda a la misma altura. Bien, entonces les decía que es la misma altura en los dos recipientes, un diámetro mayor, un diámetro menor. La válvula está cerrada ya, está en equilibrio el sistema. La presión en el fondo de cada uno de estos cilindros, pues ya lo calculamos, es densidad por altura por gravedad, aceleración de la gravedad. Vamos a ver, vamos a hacer un experimento. Colocamos encima del líquido en cada uno de los recipientes un pequeño pistón que es indicado aquí con color verde, de un material muy ligero, de tal manera que pues, su masa es despreciable. O sea, un disco que selle para que en la periferia para que no salga el líquido hacia arriba. Si nada más colocamos los discos, como son de masa despreciable, siguen a la misma altura. Ahora, si aquí colocamos en la parte superior una masa, un bloque de masa M, y aquí colocamos otro de la misma masa M, ¿qué va a pasar? Podrían decir, pues no pasa nada porque es la misma masa, es el mismo peso, pues ahí se quedan, ¿no? Igualitos. Alguien podría decir, no, como esta área es mayor, pues se va a ir más para abajo y va a empujar el otro para arriba, ya que están comunicados. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a calcular el aumento de presión dentro de los cilindros por el peso de esta masa M. El aumento de presión por este peso adicional que se puso en el cilindro A de diámetro D1, pues es el peso que se pone, masa por gravedad, entre el área, ya que el peso que se pone se distribuye a través del pistoncito en toda la superficie encima del agua. Es el peso entre el área pi por radio al cuadrado, que es diámetro 1 sobre 2 al cuadrado. Este es el aumento de presión interna aquí por este peso. Y en el cilindro menor, de menor diámetro, eso es el peso entre pi por diámetro 2 sobre 2 al cuadrado, pi por radio al cuadrado. Ahora vamos a sustituir los valores numéricos.
Si la masa es de 5 kilogramos, como aquí se indica, pues el peso es 5 por 9.81. Y aquí tendríamos pi por diámetro 1, que es 0.5 sobre 2 al cuadrado de este valor. Para el aumento de presión en el cilindro B, pues es este valor. ¿Y qué vemos? Este es prácticamente 4 veces mayor que esto. Newton sobre metro cuadrado. El aumento de presión en el cilindro B es mayor, porque es un área menor sobre la que actúa el peso de esa masa. Ya sabemos que Newton sobre metro cuadrado es la unidad llamada Pascal, unidad de presión, en honor al famoso físico científico de aquellos tiempos. Eso quiere decir que, aunque la presión era la misma aquí sin el peso de esta masa, al aplicar los dos pesos, aquí aumenta más la presión, esto va a bajar y esto va a subir. En el cilindro A, la masa M va a subir y en el cilindro B, esa masa va a bajar. Vamos a calcular cuál va a ser la diferencia de altura. En algún momento ponemos las masas y esto oscila hasta que llega al equilibrio. Vamos a ver cuál es la diferencia de alturas que hay. Ya sabemos que al nivel de esta plaquita, de este pistón, la presión que hay aquí, pues es la misma que hay del otro lado, en el otro cilindro, en el otro vaso comunicante. ¿Por qué? Porque pues, si no, donde haya más presión empujaría más hacia abajo. La presión en C a esta altura es la misma en los dos cilindros cuando ya están en equilibrio. Vamos a calcular entonces, pues cuál es la presión a la altura C. Para el cilindro B, la presión aquí, pues es nada más la presión que se generó por el peso, porque ahí no hay, a esta altura todavía no hay líquido, todavía no hay altura de líquido. La presión aquí en este cilindro es de este valor. Y la presión a esa misma altura en el cilindro A, el otro cilindro, el cilindro mayor, pues es la presión que se genera por este peso más la presión de esta columna de líquido de altura H. Y la presión de esa columna de líquido ya dedujimos acá la ecuación, densidad por la altura por la gravedad, aceleración de la gravedad. Aquí ya lo tenemos. La presión que se genera por este peso más la presión de esta columna de líquido es igual a la presión que se genera nada más por este peso, M en el cilindro pequeño, el cilindro B. Aquí tenemos la ecuación, sustituimos los valores que ya calculamos y también la densidad de ese fluido, que la tenemos desde acá, en estas unidades, 850 kilogramos sobre metro cúbico por la altura, por la aceleración de la gravedad. Igual a pues la presión en el cilindro B inmediatamente abajo del pistón que lo tenemos, despejamos H y encontramos este valor. Es decir, la diferencia de alturas entre los dos pequeños pistones va a ser de 8.99 centímetros, prácticamente 9 centímetros. Algunos dirán, no lo puedo creer, porque pues es que está más chiquito. Pues sí, pero entonces al ser más chiquito este cilindro más pequeño, se genera mayor presión porque es un área menor y empuja al otro pistón hacia arriba. Es el principio de funcionamiento de los gatos hidráulicos y de muchas otras máquinas hidráulicas. Eso sería todo en esta ocasión. Gracias. Sígueme en mis redes, ve el contenido adicional que tenemos en tu canal y compártelo. Nos vemos en el siguiente video en tu canal ingenieril, Inge Robert.